Paige Birkfeld desapareció el jueves 28 de junio de 2007. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, a menudo la información más importante está oculta en sus acciones y dichos de los días anteriores a su desaparición. El último paradero conocido de Paige Birkfeld puede contener las claves de lo que le ocurrió. Le dije, si ella desapareció o se encuentra frente a un crimen, ella jamás abandonaría a sus hijos. Una devota madre de 3 niños, querida por sus amigos y familiares, desaparece sin decir una palabra un caluroso día de verano. Y yo dije, ¿dónde está Rob? Esa fue mi primera preocupación después de lo que ella me había estado diciendo. Los amigos están convencidos de que el reciente ex marido de Paige está involucrado. Pero los detectives descubren una parte secreta de la vida de Paige que brinda más pistas. Supimos que ella se había estado ofreciendo como acompañante de adultos. NattyNightLife.com hacía todo tipo de publicidades, desde tríos a intercambios de parejas, masajes eróticos. A pesar de las múltiples pistas, el caso sigue sin resolverse. ¿Qué persona pudo pensar que tenía el derecho de quitarles la madre a mis nietos? ¿Quién es esa persona? ¿Qué clase de ser humano es ese? Viernes, 22 de junio. Otro día hermoso y soleado en el oeste de Colorado. Las devotas madres Barbara Campbell y Paige Birkfeld disfrutan de la piscina con sus hijos. Estábamos jugando cuando Paige se presentó con sus hijos. Nosotras nos alejamos durante un rato y pudimos hablar más en privado. A menudo Barbara oye hablar de la situación conflictiva de Paige con su reciente ex marido. Comenzó a contarme acerca de Rob y estaba muy preocupada. El 22 de junio, Barbara nota algo fuera de lo común en la actitud de Paige. En la piscina, ella estaba aterrada. Estaba muy asustada de que sucediera algo esta vez. Barbara está extremadamente preocupada. No es agradable que tu amiga diga algo así. Deseas ponerla a salvo, pero no puedes hacerlo. Mis palabras de despedida fueron, no te preocupes por Rob. Para verte tendría que cruzar el sendero de Red Mountain y tal vez la montaña se ocupará de él. No fui muy simpática, pero son esas cosas que dices para consolar a una amiga. Cuando le dije eso se rió, pero era obvio que estaba muy preocupada. Dijo, tal vez necesito que eso suceda, y luego se marchó. No sabía que en una semana desaparecería. 4 días más tarde, un grupo local de madres tiene una reunión. El martes 26 de junio, unas 20 miembros del Club de Madres de Grand Junction se reúnen para pasar una noche en la ciudad. El Club de Madres se dedica a ofrecer apoyo a otras madres y es una organización de amas de casa madres, muchas de las cuales trabajan desde su hogar como Paige. El Club de Madres era perfecto para Paige. Ella tenía una profunda devoción por sus hijos y su familia sobre todas las cosas. Paige amaba mucho a sus hijos. A ella le gustaba tener éxito, pero sé que en su interior deseaba no tener que trabajar para poder estar con ellos todo el tiempo. Ella deslumbraba a todos. Tenía una gran influencia sobre muchas mamás porque ella manejaba la situación de manera diferente, no gritaba, quería hacer todo de manera tranquila, pacífica y estable. En la cena de la noche del martes, Paige no puede mantener su comportamiento alegre. Sus amigas notan que algo anda mal. Nos encontramos en la ciudad, en un restaurante. Paige vino un poco más tarde. Estaba hermosa como siempre. Brillaba como de costumbre. Estaba aquí y todos la notaban. No porque ella lo forzara, simplemente era su presencia. Algunas personas dijeron que se veía hermosa, pero parecía triste. Se notaba en sus ojos que algo la molestaba porque cuando ella vino a mi casa el viernes anterior, descargó todo el miedo y luego ver eso en sus ojos hizo que me preocupara por ella. Pero esa noche, Barbara no tiene tiempo para una conversación íntima. Todavía se pregunta qué pasaba por la mente de Paige.
Paige Birkfeld trabaja arduo para poder pasar tiempo con sus hijos. No solo cuida de 3 niños pequeños, sino que también es la única proveedora financiera de su familia. Estas responsabilidades hacen que tenga ideas creativas. Paige se vio envuelta en una situación en la que acabó siendo el único sostén para cuidar de sus 3 hijos y pagar una gran hipoteca. Creo que ella era muy ingeniosa. Daba clases en varias escuelas de danza. Trabajó para Pampers Chef y vendía portabebés. Ella hacía una variedad de cosas para ganar dinero. La reportera Nancy Lovejoy trabaja en Grand Junction para el Denver Post hace 16 años. Pampers Chef es un negocio adecuado para las mujeres que deben quedarse en casa con sus hijos. Es algo que pueden hacer sin necesidad de tener que salir de casa para trabajar. Pampers Chef paga a sus representantes una comisión por promocionar sus productos en fiestas. Paige Birkfeld ganó mucho dinero con esa actividad. Era muy buena en ello. Dos días más tarde, Paige llama a su amiga Andrea y suena mucho más optimista que la otra noche. Yo tenía prisa y precipité la conversación. Por supuesto me arrepiento de haberlo hecho. Pero ella parecía muy feliz, parecía como si estuviera esperando aquel día. Paige, de hecho, tiene grandes planes. Una fuerza positiva de su pasado regresó a su vida. Su primer amor. Creo que era bastante típica. Cuando Paige era adolescente, era bastante delgada, desgarbada, con frenillos. Creo que su primer amor real fue Ron Bigler, quien fue su primer marido. Ese fue el más importante. Obtuvo una beca de 4 años para estudiar enfermería en la Universidad de Florida, en Gainesville, y entonces Ron también se mudó allí. Supongo que eso la distrajo de la actividad académica. Así que terminaron regresando a Denver y se casaron poco después de eso. A pesar de amarse el uno al otro, Ron aún no está preparado para tener hijos. Sus sentimientos desiguales sobre la paternidad los llevan a separarse. Paige sabía que la familia sería importante para ella. Ya tenía ese instinto maternal de que sus hijos serían lo más importante en su vida. Y eso es lo que hizo que el matrimonio fracasara. Fue un divorcio muy amistoso. Querían cosas diferentes en la vida y siguieron adelante. Los novios de secundaria continúan siendo amigos. Y 9 años después, tras el divorcio de Paige de su segundo marido, Ron Bigler y Paige se reencuentran. Paige empezó a hablar con Ron unos 3 meses antes de su desaparición. Fue extraño porque yo sabía que algo le pasaba a ella. Parecía como si un pequeño interruptor se hubiese encendido, se la veía más alegre, más feliz. Ella me contó que se habían estado viendo, que ella todavía lo amaba y que la relación podría funcionar. Era jueves. Ella hizo planes para encontrarse con Ron Bigler a mitad de camino entre Denver y Grand Junction. Condujo 2 horas al este y 2 horas al oeste. Para Paige, el 28 de junio comienza muy bien. Uno puede pasar un día de campo al lado del río. Pasaron una tarde tranquila en aquel lugar. Ella luego se marchó y regresó a Grand Junction. Él volvió al este. Cuando él llegó a Denver, unas 2 horas después, la llamó y ella aún no había llegado. Paige y Ron acuerdan hablar de nuevo más tarde esa noche, cuando Paige llega hacia casa. Pero Ron nunca recibe su llamada. En la mañana del viernes, la llamó a su teléfono celular y de inmediato contestó el buzón de voz. Esto es extraño. Debido a los niños, Paige nunca apaga su teléfono y siempre mantiene la batería cargada. Todos los viernes, Ron llama al teléfono celular de Paige. La llamó varias veces durante el día y siempre contestaba el buzón de voz.
Nunca pudo hablar con ella. El sábado por la mañana volvió a llamar y sucedió lo mismo. Esta vez llamó a la casa. Y Ron descubre algo aterrador. Mi nieta de 8 años respondió y dijo que Paige no había vuelto a casa la noche del jueves. Ron llamó por iniciativa propia al alguacil del condado de Mesa e hizo la denuncia. La primera vez que oí el nombre de Paige Butterfield fue el 30 de junio, el día en que la reportaron como desaparecida. Fue uno de esos momentos de los que quedan congelados en la mente. Hay ciertos sucesos que se pueden ver. Todo se detiene y puedes ver cada detalle. Había ido por una taza de café a McDonald's y sonó mi celular. La persona se identificó como el ayudante del alguacil del condado de Mesa. Y me dijo, ¿sabe que su hija Paige está desaparecida? Y yo solo puedo decir que es un momento por el que nadie jamás querría pasar. Le dije que no. Recuerdo que me detuve y le dije, si ella desapareció, se encuentra frente a un crimen. Ella jamás abandonaría a sus hijos. Él me preguntó, ¿sabe que ella estaba involucrada en un negocio de adultos? Le dije que no, y francamente, era la primera vez que oía hablar de tal cosa. Es el primer indicio de que puede haber peligro debajo de la superficie de la vida de esta madre modelo. Mi personal me dijo que había una madre desaparecida y que las circunstancias de su desaparición eran algo inusuales. Se trataba de una madre que, al parecer, amaba a sus hijos y no se alejaría de ellos deliberadamente. Recuerdo que nos vestimos y estábamos en la carretera en 20 minutos. Es desagradable estar involucrado en algo sin saber qué es lo que se está haciendo. Y de alguna manera creo que como padre, uno cree tener todo bajo control. Pero cuando uno recibe una llamada como esa, cae en el infierno. Nadie está capacitado para ese momento. Cuando denuncia su desaparición, el primer marido de Paige informa a la policía que ella está trabajando en entretenimiento para adultos. Supimos que ella se había estado ofreciendo como acompañante para adultos. Como familia no sabíamos nada acerca de estos negocios para adultos. Ron me dijo que él sabía que ella estaba involucrada en un negocio de este tipo y que sabía que ella se encontraría con sus clientes la noche del jueves. Y supongo que estamos hablando de clientes adultos. Paige mantiene un perfil en una página web para acompañantes de adultos. NaughtyNightLife.com es un sitio web donde usted puede arreglar todo tipo de servicios o encuentros sexuales. Ofrece desde tríos a intercambios de parejas, masajes eróticos. Paige quería que su perfil fuera de una clase un poco más alta que otras cosas que el sitio ofrecía. Algunas son obscenas. La foto de Paige es solo del torso y está vestida. Ella se anuncia como medallón de carne y no como carne molida. Los investigadores son conscientes de que la naturaleza de este negocio puede haber puesto la vida de Paige en peligro. Eso presenta otro nivel de complejidad, pero sin embargo se supo desde el principio y comenzó a ampliar el espectro de lo que buscábamos. Al igual que con sus otros trabajos, Paige está bien organizada en su negocio de acompañante. Paige anunciaba que estaba disponible dentro o fuera, lo cual creo que significa que iba a sus hogares, habitaciones de hotel o los llevaba a su oficina. Paige rentaba esta oficina desde marzo de 2006. Pero en el edificio nadie tiene idea de lo que sucede en realidad en esa habitación. El dueño creía que dirigía un consultorio de acupuntura, según lo que ella le dijo, y nunca tuvo motivos para pensar algo diferente.
Una de las cosas que llamó la atención a la gente del edificio fue que en su oficina había un alfiletero con agujas. Esa no es la forma en que trabajan los acupunturistas. Un verdadero acupunturista tiene agujas esterilizadas envueltas en papel. Parecía una broma. Otras personas del edificio veían hombres que iban y venían, a veces 4 hombres en una noche, y se preguntaban sobre eso. Paige vestía poca ropa y tacones altos. No parecía que estuviera en el campo de la salud, pero nadie sospechaba lo que sucedía realmente. Paige ofrece sus servicios de acompañante, masaje erótico, bailarina privada y está disponible para grupos y fiestas. Pero no está claro hasta dónde pudo haber llegado. Al leer las críticas en el sitio web sobre Paige, tuve la sensación de que sucedía algo más que los masajes. Mencionaban que los extras costaban más, pero que valían la pena. Creo que tal vez Paige puso un límite: no tener relaciones sexuales. No se dedicaba a la prostitución en sí. El trabajo de la policía es el mismo, más allá de la actividad laboral de Paige. No nos compete abrir juicios sobre su actividad. Nuestro trabajo es investigar los hechos y averiguar qué pasó. En última instancia, sus amigas piensan que Paige realiza este trabajo porque proporciona dinero rápido y fácil, y todo para mantener a sus hijos. Paige necesitaba llegar a fin de mes. Me dijo que una amiga le había enseñado a dar masajes. Y pensamos, por supuesto, Paige solo da masajes, tal vez no completamente vestida o algo así. Pero ¿quién puede decir que no puedes hacer eso? Sabíamos que como acompañante bailaba en las fiestas y tal vez lo hacía con poca ropa. Paige no tenía problema al respecto. Ella estaba muy cómoda consigo misma, con su cuerpo, y eso es muy diferente a tener relaciones sexuales con alguien. Cuando Ron Bigler, el primer marido, llama a la policía el 30 de junio, Paige lleva 36 horas desaparecida. El primer paso es averiguar qué hizo Paige durante ese tiempo. Sus prácticas comerciales resultan ser de gran ayuda para los investigadores. Descubrimos que tenía 2 teléfonos celulares, uno personal y otro para su negocio, y obtuvimos información de ambos. Mientras que la familia de Paige ignoraba su negocio para adultos, al menos para algunas amigas cercanas, la vida de Paige es un libro abierto. Ella nunca ocultó nada, era muy abierta. Y no creo que tuviera algo que ocultar. Para ella era estrictamente un negocio. No era la primera vez que Paige se involucraba en el entretenimiento para adultos. Ella hacía striptease en un club de Denver, el Mile High Saloon. Su primer marido lo sabía. Según sus amigas y miembros de la familia, él no estaba muy feliz con esto. Además de las cuestiones sobre la paternidad, el striptease de Paige pudo causar tensión en el matrimonio. La pareja se divorcia en 1997 y Paige sigue bailando en el Mile High Saloon. Es allí donde conoce a su segundo marido. Rob Dixon conoció a Paige cuando ella bailaba en el Mile High Saloon en Denver, y al poco tiempo se casaron. Las amigas de Paige explican que ella es una persona que consigue lo que quiere. En 1997, ella quiere a Rob Dixon y toda la seguridad financiera que le ofrece. Cuando Paige conoció a Rob, él provenía de una familia muy rica, así que, en parte, esto le atrajo porque podría quedarse en casa para ser madre. La familia de Rob Dixon había hecho una fortuna en la década del 90. El padre de Rob Dixon fue pionero en la industria de la telefonía celular y con eso, él ganó mucho dinero. En 1996, Rob crea una fundación que dona millones de dólares al Cuerpo de Bomberos de Colorado. Rob Dixon es un paramédico entrenado. Eso es lo que le gusta hacer. Le gusta ayudar a las personas en sus momentos de necesidad. Rob y su padre comenzaron una fundación con el propósito de suministrarles el equipo necesario a los bomberos y paramédicos de la zona oeste de Colorado. Rob le confía su dinero a un inversor que conoce en un club de striptease. Y durante un tiempo, su rentabilidad es buena.
La pareja se muda a Grand Junction en 1998 y comienzan a tener hijos el mismo año. Rob decide no ocultar su dinero. Si quieres pertenecer a este pueblo, debes tener una camioneta costosa. Rob en algún momento tuvo Porsches, tuvo Lexus, Jaguars, una Ferrari amarilla. Me dio la impresión de que a Rob le agradaba llamar la atención con sus casas y sus autos. La gente quedaba muy impactada. Hacia 2001, Paige y Rob tienen 3 hijos. Al parecer lo tienen todo. Pero después del 11 de septiembre, las finanzas de Rob Dixon decaen notablemente y los problemas financieros causan estragos en la familia. Con el tiempo empecé a notar que a él no lo conocía de verdad. Cuando íbamos a su casa esperábamos que Rob estuviera con nosotros. Somos los amigos más cercanos de Paige, pero él se iba a la habitación, cerraba la puerta, nos evadía. Se creaba una tensión muy incómoda. Era muy molesto para ella que a él no le interesara ser parte de lo que ella hacía. Frank Bierfeld cree que la ansiedad en torno a la pérdida de la fortuna de Rob empeoró su carácter. Creo que fue devastador. Cuando las personas como él, que buscan llamar la atención, salen en los periódicos día tras día por sus malas decisiones ante toda la comunidad, es terrible. Siendo alguien que estaba aquí arriba, con su ego elevado, fue una gran caída en picada. A medida que pasan los años, la familia y los amigos de Paige se preocupan cada vez más por su relación con Rob. Paige hizo una llamada al 911 en 2004. My husband and I were in a fight, and he was supposed to watch my children while I went to work. He didn't seem to be okay, so I said that I was just going to take the children with me. But he wanted the children to stay with him, and he said that I would come home and find them all murdered. Para cuando la policía llegó, todo se había resuelto y no hubo ninguna detención. El abogado de Rob dice que no se hizo ninguna detención por una buena razón. Rob Dixon nunca amenazó con matar a los niños. Rob y su abogado creen que ella hizo la llamada por otras razones. La primera vez que Paige llamó al 911 hizo la acusación de que Rob Dixon iba a matar a los niños. Nada de eso era verdad. La policía llegó al lugar. No ocurría nada inapropiado, nadie fue acusado. Rob estaba aturdido, no comprendía qué motivó a Paige a hacer una acusación falsa sobre él. Pero afortunadamente para el señor Dixon, pronto quedó muy claro que él no había hecho nada malo y que no tenía malas intenciones. Ese pudo haber sido el comienzo de su campaña para lograr que Rob Dixon dejara la casa. Un año después, en 2005, Paige hace otra llamada al 911. Paige llamó al 911 y dijo que Rob Dixon la abofeteó y la empujó mientras ella sostenía a su hijo menor. Esa vez lo arrestaron por violencia doméstica. Según los archivos judiciales, Paige dijo que la había acusado de ser una prostituta porque tenía ropa en su automóvil que le indicaba que iba a hacer un masaje en topless. Rob dijo que Paige le había dicho que ella tenía que hacer eso otra vez porque se estaban quedando sin dinero. El abogado de Rob insiste en que él siempre mantuvo a su esposa y su familia. Detienen a Rob por agresión en tercer grado, por delito menor de abuso de menores y cargos de violencia doméstica. Rob se declaró culpable de acoso, fue a un acuerdo con el fiscal y tuvo que ir a clases. A cambio de esta apelación, se retiraron los cargos. Y a pesar de los registros policiales, Rob y su abogado todavía alegan que nunca tocó a Paige ni a sus hijos. Paige Dixon afirmó que Rob los había golpeado a ella y al niño. El problema era que no había señales de lesión. Lo que sucedió es que Rob descubrió que ella estaba haciendo masajes en topless, y eso no es lo que quieres que haga la madre de tus hijos y tu mujer. Según Rob, él nunca la había agredido. Él y yo pensamos que esa segunda llamada fue una manipulación de Paige. Ella quería separarse. El abogado de Rob dice que esto es un plan elaborado por Paige
para que la elijan como la mejor madre y así obtener la custodia de los hijos en caso de divorcio. 2 días después de la llamada de Paige al 911, Rob Dixon se declara en quiebra. Su fundación para emergencias de Colorado es incapaz de pagar el equipo que donó y los interesados se ven obligados a pagar la cuenta. Rob dijo que con el tiempo perdió más de 10 millones. Yo creo que fue más que eso. Como era de esperar, la opinión pública se vuelve contra él. Yo diría que Rob Dixon llegó a la ciudad como un héroe. Era un regalo del cielo, era Santa Claus. Y para cuando se marchó era un canalla terrible. Porque muchos de los lugares a los que había donado equipos fueron embargados. Los había rentado y no había hecho los pagos. Luego de involucrarse con un departamento de bomberos aquí, invirtió $3 millones de su dinero en una empresa de internet deshonesta en Nueva York y perdió todo el dinero. De acuerdo con sus seres queridos, Paige y sus hijos sienten los efectos del revés en la fortuna de Rob. La relación comenzó a tener ciertos problemas y a deshacerse. A medida que pasaban los años, veíamos a Rob como una especie de Jekyll y Hyde por su actitud. Cuando se casaron conocíamos a un Rob 100% bueno, y al final de todo era prácticamente un Rob 100% malo. De hecho, abrió una cuenta bancaria conjunta con Paige. El propósito era que si sentía que ella necesitaba escapar, tendría suficiente dinero para hacerlo. Las amigas de Paige no dudaron ni por un minuto que el miedo a su exmarido, Rob Dixon, era muy real. Un día estábamos en su casa y vimos que faltaba una puerta del armario. Le pregunté a Paige por qué faltaba la puerta. El hijo mayor estaba en problemas y Rob estaba enojado con él. Entonces se escondía de su padre en el armario. Rob decidió romper la puerta del armario para sacar al niño de allí. El abogado de Rob explica que Rob rompió la puerta del armario, pero por accidente. La puerta solo se desprendió de sus bisagras y ningún niño estaba implicado. Me da escalofríos. Rob comienza a buscar trabajo fuera del estado y sus amigos le plantean la posibilidad de divorciarse de Paige. Rob estaba destrozado, pero también era un hombre inteligente y era obvio que su matrimonio con Paige había terminado. Si ella iba a participar en servicios para adultos, él no iba a aceptarlo. Finalmente, Paige acepta la idea de divorciarse. Ahí es cuando la vi mucho más triste porque su sueño se estaba desmoronando. Ya no tendría una familia tradicional y un hogar. Todo estaba en ruinas y eso fue muy difícil para ella. Rob Dixon se marcha de Colorado, asentándose en la costa este. Pero incluso después de que el divorcio es definitivo, Paige escribe sobre sus temores acerca de Rob en un sitio web. Visité la página web y parece ser un grupo de apoyo para este tipo de mujeres. Ellas lo visitan y cuentan sobre sus vidas. Sé que Paige lo hizo. Escribió sobre su divorcio y sus problemas con su exmarido. Paige dijo que le tenía miedo y en un mensaje llegó a decir que los niños tenían miedo de que él la matara. Las amigas de Paige dicen que ella les expresó su temor hacia Rob. Por eso cuando desapareció, esta fue una de las primeras cosas que le mencionaron a la policía. Sin dudar le dije a la policía que Rob me preocupaba y que podía ser una amenaza. En todas las investigaciones, lo primero que observamos son las relaciones. En este caso, Paige Birkfeld tenía 2 exmaridos. En el caso de Rob Dixon, tenía una relación que no estuvo exenta de conflictos. Hubo llamadas al 911 y una detención por violencia doméstica. Esto despertó nuestro interés en tratar de entender si la relación era tan difícil como para que lo motivara a dañar a Paige o no. ¿Podría el temperamento de Rob haberlo impulsado a la venganza final? Esto no modificó los hechos con respecto a dónde creíamos que estaba Rob Dixon cuando ella desapareció y lo que hacía en ese momento. Según Rob, él estaba en su casa en Pensilvania cuando llamó la familia de Paige e ignoraba por completo que ella había desaparecido. A Rob le preocupaba que algo le hubiera sucedido a ella, así que empacó todas sus cosas y se dirigió a Colorado. Mientras tanto, la oficina del sheriff comienza la búsqueda de Paige cerca de su casa.
En un caso como este se realiza una búsqueda superficial de la casa. Algo que nos ayudó a comprender el caso fue la cantidad de cosas que hallamos. No parecía que hubiese ido alguien allí para empacar. Alrededor de las 9:30 de la noche, un voluntario llegó con sus sabuesos. Registraron la casa por dentro y por fuera. Luego, los perros los llevaron hacia el desierto. Pero no encontraron nada. El domingo, utilizarían un avión para buscar el auto. Mientras buscan su auto, los investigadores también intentan rastrear los últimos movimientos de Paige. Los registros del teléfono celular y el correo de voz fueron una gran pista en esta investigación. Nos dieron una idea de con quién pudo tener la intención de encontrarse y tal vez quién quería reunirse con ella. Identificamos a los individuos y los contactamos para tratar de conocer su paradero y entender su relación con ella. 3 días después de su desaparición, hay un gran descubrimiento. Encuentran el auto de Paige en llamas. Nos informaron sobre su vehículo el domingo. Lo encontraron en llamas en una zona industrial de Grand Junction. Determinamos que lo incendiaron deliberadamente. Era una enorme señal de alerta. Había conductas delictivas. Esto nos hacía pensar en un crimen y que alguien tenía la intención de encubrir la conexión. Si hasta entonces no lo sabía, en ese momento supe que se trataba de un serio problema y que la situación era realmente grave. Fue probablemente lo que me asustó. Me hizo pensar que le había sucedido algo terrible. El hallazgo del auto de Paige le dice a la policía que ella regresaba a Grand Junction desde Eagle el 28 de junio. Recuerdo que me enteré de la desaparición de Paige el lunes por la mañana. Mi esposo llamó y me dijo que ella había desaparecido. Y yo dije, ¿dónde está Rob? Esa fue mi primera preocupación después de lo que ella me había estado diciendo. El Club de Madres tiene una reunión programada para la tarde del lunes. Enseguida hablan sobre lo que pudo sucederle a Paige. Cuanto más piensan si